Muy bien, seguimos en la mañana del Limón, las 11:27 minutos, y decíamos que la Fundación FADA obviamente tiene una actividad muy importante durante todo el año, pero en particular en esta época, aquí especialmente en esta Expo de la Rural, y es que estamos ya en contacto con su presidente David Miazo, a quien saludamos y le agradecemos su presencia aquí en el stand de LB16. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, un gusto estar conversando acá con ustedes en la Expo Rural, un día tan lindo. Bueno, David, hay mucha ida y vuelta con el tema del dólar soja, y te vamos a preguntar de eso. Primero, vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer, que ahora lo recuerdo porque estaba pensando en la pregunta. Vamos a decir que en un ratito va a haber una charla que es muy importante a la hora 12, ¿no? Exactamente, a la hora 12, junto a Claudio Zukovicki, vamos a estar charlando en la carpa de origen Río Cuarto sobre las oportunidades que tiene la región. Vamos a hablar un poquito del mundo, de la economía, del agro, un poco obviamente Claudio va a hablar un poquito más de lo general y yo un poquito más de lo particular, y cómo la región puede aprovechar las oportunidades que le da el mundo para generar lo que en realidad necesitamos, más inversión, más empleo, más actividad económica, cosas que le traigan crecimiento y desarrollo a la ciudad. Bueno, ¿se puede anticipar alguito de eso, del aprovechamiento? Sí, mira. ¿De dónde lo vemos? Lo central es que estamos en un mundo que lo que nosotros producimos lo demanda. Estamos en un mundo que viene creciendo en la demanda de alimentos, en la demanda de granos, en la demanda de carnes. Por ejemplo, para los próximos 10 años, una visión muy conservadora estima que vamos a necesitar 5 veces la producción de carnes, pollo, cerdo y vacunos que tiene hoy la Argentina, solo en los próximos 10 años. Claro. Como para tomar noción de... y es una visión muy conservadora, para mí puede llegar a ser hasta el doble de eso. Y esto nos demuestra Argentina, uno de los principales productores mundiales de carnes, claro, y solo en los próximos 10 años el consumo mundial va a crecer 5 veces lo que produce Argentina. ¿Y el tema granos? Y bueno, el tema granos también tiene mucho que ver con esto, claro, porque en realidad los animales comen granos, claro, ¿no? Para generar la proteína hay que sí o sí tener lo otro, ¿no? Vos para producir cerca de $2.000 y pico que vale una tonelada de cerdo, de carne de cerdo, necesitas casi $1.000 de maíz y granos en general, claro, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver los biocombustibles, que están muy utilizados a nivel mundial. Eso demanda soja, demanda maíz. Y nos entrega sus productos también para la alimentación, ¿no? Y entregan sus productos para la alimentación también, claro, animal. Entonces, David, y reinventarse por el tema climático también, porque estamos, por ejemplo, ahora ya con un anuncio de la niña, en el caso nuestro, digo, ¿cómo hacemos frente a todos estos buenos factores, no? Justamente, vamos a hablar también de los desafíos. Ahí está. Y el desafío 1 es el climático, ¿no? Como bien decís, venimos al tercer año de sequía. Los productores hoy, sobre todo en zonas como Río Cuarto, que siempre estamos más al oeste, claro, hay menos agua que en zonas del núcleo agrícola. Entonces los productores tienen que tomar, o están tomando de hecho, una actitud más defensiva, rotando cultivos, poniendo un poco menos de tecnología para poder adaptarse a un año que ya casi es cierto que vamos a tener menos agua de lo normal. David, la primera consulta que te iba a hacer y que después me retraje, te decía, el dólar soja, algo que, una medida por la necesidad del dólar, de dólares físicos que necesitaba capturar el gobierno nacional, pero bueno, hay muchos que leen un impacto negativo, inclusive muchas empresas pequeñas. Dicen algunos productores pequeños y han largado comunicados, productores de plantas extrusadoras, plantas que generan subproductos inclusive de la soja y demás, que esto ha sido un sacarle a los más chicos para entregarle a los más grandes. ¿Compartís esa medida que solamente beneficia a los grandes productores de soja o a los concentradores de granos de soja y no al pequeño productor, y que lo ha perjudicado en definitiva porque va a tener que pagar más caro, por ejemplo, para transformar en carne su producción? Bueno, ahí en realidad tenemos al productor agrícola que produce la soja y al productor pecuario que consume soja, ¿no? Entonces, claramente, si el precio de algo sube, beneficia al que la produce y perjudica de alguna manera al que la consume. Acá esta es una medida que claramente es un parche. ¿Por qué digo que es un parche? No porque yo lo diga. Dura 25 días. Es una medida extraordinaria y no soluciona la medida del fondo. Si tuviéramos que buscar una definición de parche, es esa, ¿no? Exacto. Entonces, un parche como tal genera distorsiones, y algunas son estas. A ver, ¿la medida es efectiva en términos de qué busca el gobierno? Sí,
porque está generando un alto nivel de ventas, muy probablemente alcance la meta establecida por el gobierno de 5.000 millones de dólares. ¿Va a solucionar algún problema de fondo? No. El 1 de octubre, si no hay otras soluciones de fondo, el problema va a volver a existir y muy probablemente redoblado, porque ¿quién va a vender un grano el 1 de octubre si vuelve el dólar a 140? Claro. ¿No? Entonces, eso por un lado. Y después, lo que estás diciendo vos, claramente le genera problemas al que consume la soja. Bueno, a un productor de tambo, de cerdo, de pollo, de feedlot, que consume pellet o harina de soja para alimentar a sus animales, claramente vio de un día para el otro aumentado un 40% el componente de gasto. Y después también va a tener algún impacto en el maíz, Claro. porque quien tiene en stock soja y maíz, y la soja la puede vender a $1 de 200 pesos, ¿por qué va a vender una tonelada de maíz? Claro. Entonces, en maíz vamos a tener algún ruido estos días. Muy bien, David, agradecemos tu presencia, que comprendes también los tiempos de la radio. Bueno, entonces, a la hora 12 recordamos Origen Río Cuarto, la charla con este economista muy importante. Ahí vas a estar compartiendo también el panel con toda la gente. El abrazo para la gente de FADA, como siempre. Gracias también por siempre estar en contacto con nosotros en esta ida y vuelta de comunicar. Gracias por los minutos, siempre un gusto conversar con ustedes. Al contrario, Bueno. muy amable. David Miazo, entonces el presidente de FADA, estuvo hablando en la mañana del Limón.